Pues la verdad es que yo estoy muy honrada de estar hoy aquí. No me esperaba que mis pastores pues me dieran esta oportunidad. La verdad es que cuando me dijeron que me tocaba predicar hoy, pues me dio como ese dolor en el estómago de decir, ¿es en serio que voltearon a verme, no? Y la verdad es que yo, después de ver el tema que hoy me toca compartir con ustedes, pues me di cuenta por qué Dios eligió, me di cuenta que no solo fueron mis pastores, sino que Dios planeó este momento y que hizo una cita conmigo el día de hoy. Y justo, fíjense que yo hace algunas semanas, como diría mi pastora Dayana, me embaracé de un sueño. Y la verdad es que cuando yo estaba ahí como tú estás en este momento y me había revelado Dios ese sueño, en ese momento antes de la predicación fue como si el Espíritu Santo me dijera, pídeme por ese sueño. Y 2 semanas después es cuando los pastores me dicen, pues te toca predicar. Y para empezar esta reunión, para empezar a escuchar la palabra de Dios, te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y si tú te has embarazado de algún sueño estas últimas semanas, si tú has deseado algo inmensamente esta semana, si has tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios en estas últimas semanas, yo te voy a pedir que recuerdes ese sueño, que recuerdes esa situación, esa razón, y que desde el fondo de tu corazón y con toda la fuerza y el anhelo que tienes, repitas conmigo, Señor Jesús, el día de hoy te pido que abras mis oídos, abras mi entendimiento, pero sobre todo, abre mi corazón. Haz que pueda entender el mensaje que tienes para mí. Y haz posible realidad ese sueño, ese deseo, esa situación. Y quiero que digas fuerte, ese milagro que espero de ti. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios. Ahora sí, pueden sentarse. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y cuál habrá? Porque cuando a mí la pastora me dijo, es que me embaracé de un sueño, yo dije, ¿habrá soñado que se embarazó? Y no, literal es que yo lo entiendo como que fue un sueño literal tan real, ¿no? Que pudo vivir, que pudo sentir. Y que cuando eso te pasa, no sé si les ha pasado, pero cuando sueñas algo tan bonito y tan hermoso, lo primero que quieres hacer es ir y contarles, ¿no? A ver, porque hay muchos que dicen, si lo cuentas ya no se va a hacer realidad, pero yo creo que Dios lo está haciendo realidad ya. Y resulta que hace, pues el año pasado, cuando nos tuvimos nuestra primera reunión del año aquí en Camino a Casa, nosotros hicimos nuestro libro de los sueños. Y en ese libro de los sueños yo plasmé diferentes cosas que en áreas de mi vida que yo quería que Dios obrara, y una de ellas era la relación con mi hija. Los que conocen mi historia, los que conocen la relación que tengo con Cami es mi hija, hubo una lucha espiritual por la vida de mi hija, porque en algún momento yo ofrendé el corazón de mi hija a los santos, a una religión que es la santería. Y bueno, ¿y por qué dicen que ofrendé? Porque literal yo dije, dije, santos, pues ahora sí que hagan que mi hija no sufra. Mi hija tuvo la pérdida de su papá y en fin. Cuando yo llego camino a casa y empiezo a entender todo lo que Dios tenía para mí, me di cuenta que había cometido un grave error. Dentro de ese libro de los sueños, yo quería recuperar la relación con mi hija y puse ahí que una de las cosas que quería lograr era viajar, era tener más tiempo con ella, pero en especial, mi hija le encanta cantar y mi hija imita a Yuri, a Gloria Trevi, bueno, todas esas artistas, ¿no? Y yo le dije a Dios, Señor, haz que mi hija se enamore de la alabanza, haz que mi hija se enamore de ti y utilízala en un ministerio donde te sirva, ¿no? Y donde ese talento, esa garra, esa feeling que tiene para cantar, pues sea para servirte. Y literal Dios cumplió muchas cosas de ese libro de los sueños, pero esa
pues se había quedado como en pausa, ¿no? Yo no lo entendía. Y justo en este embarazo de sueños, literal, yo soñé que un día llegaba con mis pastores y que les decía, no, yo quiero llevar el ministerio de alabanza, pero no solo quiero como donar cosas o ofrendar cosas para la iglesia, no, yo quiero hacer algo, una escuela, algo de arte que provenga de la iglesia, para llamar a todos los hijos de pues muchas amigas que tengo aquí en la congregación, que yo he visto que sus hijos son talentosos, ¿no? Y yo quería como estimular esos talentos y demás. Y yo me empezaba a preguntar, ¿no? Cuando desperté y dije, ya Dios lo puso en mi corazón, ya Dios lo puso en una visión para mí, porque cuando tú empiezas a hablar el idioma de Dios y cuando empiezas a recibir promesas de parte de Dios, te das cuenta que los sueños no solo se crean en tu mente, sino que son visiones que Él te pone para que marches, para que te muevas, ¿no? Y para mí fue la oportunidad donde Dios me dijo, es ahora, ¿no? Pasan 15 días y me dan este tema, que el tema que vamos a hablar es blindando a la nueva generación. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Y yo no sé ustedes, pero cuando escuchan blindaje, ¿qué se les viene a la mente? Protección, cuidado, resguardo. Y por aquí leía, cuando empecé a investigar un poco, dice que es una protección que se diseña específicamente para resistir o reducir impactos externos, ¿no? De gran fuerza, dice aquí. Y entonces más abajo en Google, ¿no? Me aparecía que si habíamos escuchado acerca de las camionetas blindadas. ¿Alguien ha escuchado acerca de ello? Y yo no sé si ustedes alguna vez han visto el cristal de una camioneta blindada, pero es de este tamaño, es de este grosor, que da miedo, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez han llegado a ver al presidente de México, de Estados Unidos, incluso de otros países, como literal hay un convoy de camionetas y tú dices, ¿en cuál va? ¿Quién sabe? Pero todas van blindadas, ¿no? Entonces dice que es una protección diseñada específicamente para eso. Y cuando yo escucho este tema de blindando a nuestras generaciones, para mí literal es como si el Espíritu Santo hiciera un llamado a todos nosotros. ¿Y quiénes son las nuevas generaciones? Porque yo aquí puedo ver gente muy joven, puedo ver gente, mamás, ¿no? Muy jóvenes también, que tienen a pequeñitos, porque somos por ahí colegas de los kids, ¿no? Y por eso se me hace tan importante este tema. Dice que uno de los blindajes más poderosos tiene que ver con la famosísima bestia, que es la camioneta, la limusina Cadillac, pues donde el presidente se transporta. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto esas noticias o esos reportajes, ¿no? Pero prácticamente es un búnker sobre ruedas. Entonces, quiero partir de aquí, porque también dice que está diseñado para resistir desde un ataque literal, yo lo veía así, de un huevo que le avientan al presidente hasta un explosivo, ¿no? Incluso intentos de secuestro, incluso atentados contra él, ¿no? Entonces dice que aquí un blindaje literalmente es para proteger a alguien desde su salida hasta su llegada, ¿no? ¿Cuál es la llegada? Pues el objetivo, ese destino, ese propósito. Y yo no sé si alguno de ustedes han visualizado el propósito que tenga uno o una de sus hijos. Imagínense, yo les diría, ¿cómo te imaginas ver a tu hijo, no? Está la famosísima pregunta que dice, ¿y qué vas a hacer de grande? ¿No? Pero ¿cómo lo imaginas tú? Y más cuando ya nos hablan de Dios, yo creo que ninguna de nosotros como mamás o como papás vemos a nuestro hijo o hija en un propósito pequeño, ¿o me equivoco? Pues lo vemos en un propósito grande. Y fíjate que yo dije, ¿cómo puedo hacer que me entiendan lo que quiero lograr? Porque este mensaje que es de parte de Dios es una invitación a que formes parte de un equipo. Y fíjense que no sé si me puedas apoyar con la primera imagen donde habla de las jugadas. Yo no sé si a alguien aquí le gusta el fútbol americano o les gusta solo el soccer. No, la otra, por favor. Gracias. Fíjense que yo estaba viendo cómo les podía hacer entender
lo que pues representa para mí este tema y hablarlo con ustedes, que son pues mi congregación. Ahí no veo muy bien. Pero yo no sé si ustedes han visto, si no les gusta, alguna vez han visto el fútbol americano, que bueno, es dos equipos, que está el famosísimo gol de campo, por ahí hay algunas imágenes, y dice que estas son las principales jugadas del fútbol americano. Viene desde el touchdown, que es la jugada que tiene más puntuación. Viene el kick-off, que es una de las, es cuando patean, cuando inicia el juego y patean el balón. Viene también el field goal, que es cuando es como un punto, como es un fuera, un ejemplo, un fuera del otro equipo y gana el balón el equipo contrario. Habla también del stake, que es cuando literal se van jalando al jugador en su afán de detenerlo, jalan al jugador. Y bueno, hay un sinfín de jugadas, ¿no? Pero yo no sé si ustedes han observado, y la mayoría de la gente cuando le preguntas del fútbol americano, literal es que tienes que derribar al oponente, o como sea el lugar le tienes que quitar el balón o impedir que llegue al otro lado de la cancha. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí o no? Ok. Pero quiero hacer énfasis en la jugada de touchdown, que es la del puntaje más alto. Y es cuando uno de los jugadores lleva el balón, lo puede llegar él o lanzar, pero llegan limpios a del otro lado de la cancha. Pero para que él pueda llegar limpio, ¿ustedes qué creen que pasen? Ahora sí, apóyame con la otra, güey. ¿Qué creen que tiene que pasar para que ese jugador de este lado llegue limpio hasta el otro lado? Como pueden ver, esta es una jugada de ofensiva. Y el touchdown es la flecha que va directamente al otro lado de la cancha. ¿Logran observarla? Literal, cuando hablaban de un blindaje y de un equipo, quiere decir que nosotros somos todas esas X. Y todos los dardos, creo que en una parte, me parece que es en Efesios, habla acerca de esos dardos incendiarios del demonio. Y nosotros tenemos que evitar que el enemigo llegue limpio a nuestro lado de la cancha, porque si no nos haría una anotación. Ya me entendieron por dónde va la cosa. Entonces, con este tema de blindaje a nuestras generaciones, yo quiero iniciar haciéndote una invitación a formar parte de este equipo. Y para ser parte de este equipo no es tan sencillo, La verdad es que dice que nuestras generaciones son importantes y nuestros anhelos es verlas llegar al destino que Dios planeó. Y yo quiero que imagines que en lugar de decir en esa imagen touchdown, dice lo que Dios tiene para ti. No sabemos qué tenga, a lo mejor nuestro plan para nuestros hijos, a lo mejor para mí, el plan para mi hija sería pues que esté en el ministerio de alabanza, pero a lo mejor lo que Dios tiene para mi hija es ser pastora, es predicar, ¿no? Entonces vamos a dejar como ese letrero, como lo que Dios tiene para ti. Y hoy te invito a hacer equipo para que no solo nuestros hijos, sino esas generaciones, porque yo no sé ustedes, pero a mí, cuando mi hija quiere venir a algo de la iglesia y me dice, ¿puedo llevar una amiga? Le digo, claro, por ahí algunos la conocen, que siempre viene su mejor amiga conmigo y dice, este tema no solo es para pedir por nuestros hijos, sino por toda la generación que los rodea. Porque literal esos dardos incendiados no vienen de gente cercana, sino gente que muchas veces nosotros no conocemos. Y dice aquí, ya que has puesto, viene en Salmos 91, 9 y 10, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habla de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar. Y vaya promesa la que nos da, dice, si tú haces del Señor tu refugio. ¿Y qué es refugio? Yo no sé si alguna vez has ido por la calle, empieza la lluvia tremenda que tú dices, ¿de cuándo acá llueve en esta fecha? ¿No? Y buscas dónde refugiarte. Dice, si tú tomas al Señor por refugio, el Altísimo te dará su protección. O sea, el Altísimo, ¿y qué te suena? O sea, el más fregón, ¿no?
O sea, el chief, el rey de reyes, el que hace todo lo imposible posible, dice, solo tienes que buscar su refugio. Y viene esa promesa, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar. ¿Y quién está en tu hogar, familia? No estás tú, no solo tus padres, no solo tu esposo, tu esposa, sino también están tus hijos, los que son abuelos, tus nietos, los que son bisabuelos, tus bisnietos. Y quiero que digas conmigo, mi hogar y mis generaciones están blindadas por Dios. Okay. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Fíjate que cuando yo leía que hay una estadística donde dice que todo adulto tiene un promedio de influir sobre 2 o 4 niños, no solo en el vínculo familiar, sino también en el vínculo social. Dice que tenemos la posibilidad de llegar a de 2 a 4 niños, ¿vale? En nuestra familia, y adicionales de 3 a 10. O sea, el vecino, los amiguitos de la escuela, etc. Dice, podemos influir en ellos. Y fíjense que yo considero importante la influencia en los que nos rodean, porque muchas veces, fíjense que yo he detectado que los chicos, que los niños, los jovencitos, son un blanco fácil, ¿eh? Tú invitas al vecino, al mejor amigo, al sobrinito, y le dices, oye, es que en la iglesia van a dar dulces, y el niño sí quiere ir a la iglesia. Los que no quieren ir son los papás, ¿no? Los que no quieren ir son los adultos. Hay gran potencial, ¿no? En las generaciones, ¿no? En los chiquillos. Y fíjate que te lo comento porque en mi rama laboral no sé quién lo conozca, pero los que no lo conocen, yo tengo una clínica de rehabilitación en adicciones, y hoy pues vienen aquí algunas de las chicas que están conmigo, y no me van a dejar mentir cuando pues me encuentro que la mayoría, si no es que todos los pacientes que llegan a mi clínica vienen con una adicción, pero esa adicción es el resultado de muchas situaciones en su casa que los hacen vivir con problemas, ¿no? Con carencias. Y yo me pongo a pensar, si quizás Dios hubiera llegado a su vida en una temprana edad, no hubiesen cruzado tantos límites que pues claramente no pudieron ver, ¿no? Cuando llega alguien y tú le quieres, cuando llega alguien ya de 20, 19 años, 20 años, 30 años, y tú le empiezas a hablar de Dios, porque me han tocado, lo que hacen ellos es batearme, porque culpan y responsabilizan a Dios de todo lo que vivieron. ¿Y de qué temas te estoy hablando? De temas como la separación de sus padres, de temas como el abandono de papá, el abandono de mamá, temas como las carencias económicas, es decir, lo que no tuvimos, abuso sexual y demás. Y cuando me empiezan a hablar de su vida y de sus traumas y de todo lo que les duele, ¿qué crees? Que una de dos, o Dios es el culpable, o Dios ni siquiera figura en su vida. Es un extraño para ellos. Y yo quiero decirte algo, cuando es triste ver que muchas veces el amor de Dios no le es suficiente a este tipo de personas. Cuando literal es como, porque la mayoría, fíjense que me ha tocado escuchar que dicen, es que yo le pido a Dios, le pedí a Dios, busqué a Dios y Dios nunca me contestó. Y entonces, después analizando dije, pero ¿quién fue el responsable de inculcarle a ese Dios? Porque cuando no llegan con la idea del Dios castigador, o el Dios que te va a quitar lo que ya tienes, o el Dios a figura y semejanza de lo que los papás vieron o de lo que los papás observaron, pues imagínate cómo no van a llegar peleados. Y fíjate que este llamado, esta invitación para formar parte de este equipo, ¿vale? Es que Dios nos ha puesto como tarea principal ser mayordomos, ser cuidadores y ser veladores de nuestra nueva generación. Y no te dice, tienes que ser papá o tienes que ser mamá. ¿Cuántos tíos o tías hay aquí?
dice, también para ellos. Incluso, ¿cuántos te gustaría vivir en una sociedad diferente? La verdad es que yo veo que actualmente hay muchas cosas, muchos dardos incendiados que rodean a mi hija. Y a veces he llegado a pensar cuando mi fe está decaída, que no sé si voy a poder contra eso, aunque venga todo esto, ese tema de control parental, no sé, los que somos papás, que nos metemos allá a los dispositivos y bloqueamos todo para que no les llegue nada, pero a veces creo que tampoco eso es suficiente. Ajá. Y fíjate que dice, ¿qué es lo que debemos de cuidar? O sea, ¿qué es lo que le importa a Dios cuidar de estas nuevas generaciones? Dicen que debemos de cuidar su inocencia, su propósito, su vida y su corazón. Y cuando yo escucho de cuidar su corazón, para mí habla de que son generaciones valiosas y que merecen ser blindadas contra toda la contaminación y perversión de este mundo. Y yo quiero invitarte, si realmente tú no lo crees, yo te preguntaría, quiero cambiar la pregunta y te diría, ¿qué estarías dispuesto a hacer para regresar el tiempo y no haber sufrido todo aquello que sufrimos? Por no conocer a un Dios amoroso, a un Dios protector y a un Dios que genuinamente me ama. Hoy yo doy tantas gracias porque conozco un Dios que me ama, pero hubiese dado más gracias si lo hubiera conocido desde pequeño. Yo fíjense que hace días me pasó que un chico de la clínica me pregunta, ¿es que usted todo dice que viene en la Biblia? Y yo, pues sí, ¿no? Porque pues eso me han dicho mis pastores y lo he comprobado, ¿no? A lo largo de estar acá. Y me dijo, no, pero yo siento que no, dígame algo que sea así, que sea increíble que venga ahí, ¿no? Y entonces me meto ahí en la aplicación de la Biblia y no sé, iba a escribir, no me acuerdo qué palabra iba a escribir, pero salió baño así, ¿no? Y entonces no recuerdo el versículo, pero en la Biblia decía que Dios aborrecía a los que no se bañaban. Literal, ¿eh? Y entonces se lo enseño y me dice, es que, o sea, literal como que yo creo que creyó que había inventado yo la página, ¿no? Y le dije, no, búscalo en la física, diría nuestro pastor, ¿no? O sea, es que todo viene ahí. Y dice, no lo puedo creer que sea pecado no bañarse. Le dije, de acuerdo a las leyes de Dios, a lo que Dios piensa, a lo que Dios cree y lo que Dios escribió, sí, ¿no? Entonces fíjate que, imagina, ¿no? Todo lo que está allá afuera, cruzando la reja, todo lo que nuestros hijos están expuestos. Y fíjate que más adelante habla de todos los que aún no son papás. Dice, no importa que no seas papá aún, empieza a pedir por tus hijos, empieza a pedir por los hijos que quieres tener. Dice, Jesús mismo dijo en la traducción Nueva Versión Internacional, que fue la versión que a mí me impactó, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y aquí Dios me invita y quiero platicarte, me invita y me exhorta a dos cosas. Yo en algún momento, cuando no estaba tan segura de seguir a Dios asistiendo a una congregación, mi hija misma me decía, y ahora no vamos a ir a la iglesia, y yo, no, vamos dentro de 8 días. Yo la alejé, yo le dije, no, vamos, y dentro de 8 días era lo mismo. O iba dentro de 8 días, pero dejaba de ir otras 2 semanas. Y así me fui alejando. ¿Y qué pasó cuando me alejé? Que regresé al tema de la santería. Pero también me exhorta donde dice que el reino de los cielos es de quien son como ellos. Y aquí va a empezar esta serie que yo cuando escucho a mi pastor, dice, empieza la serie de guayabazos, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros dejamos de pensar como niños, dejamos de creer como niños y dejamos de vivir como niños? A mí me ha tocado que muchas veces mi hija llega y me dice, hace poco, la semana pasada, vamos a mojarnos en la lluvia. Ay, no, ¿cómo nos vamos a mojar en la lluvia? Te vas a enfermar y luego yo voy a tener que pagar el doctor y entonces no vas a ir. O sea, empiezo a poner los pretextos sin fin, ¿no? Cuando aquí Dios me dice, quienes son como ellos, quienes son como niños,
van a tener las puertas de los cielos abiertos. Y digo, Señor, ya me las cerré como 10 veces esta semana, ¿no? Mamá, vamos a ver una película, ya duérmete, no, ya es muy tarde. Pero si fuera un asunto de mi conveniencia, si fuera un asunto que a mí me importa, no importa que mi hija se duerma hasta las 2 de la mañana. Porque soy una mamá que trabaja, déjame decirte, y a veces literal digo, esta es ahora. Pero cuando ella me pide ese tiempo, se lo niego, ¿no? Entonces aquí Dios te está haciendo la invitación, que seas como esos niños, ¿no? Que no alejes a esos niños de Él. Dice, nuestros niños pertenecen al reino de los cielos y como padres cumpliremos la misión de cuidarlos. Y fíjate que yo estaba platicando con un colega hace tiempo, donde me decía, oye, ¿quieres que tu hijo o tu hija sea aplicada en la escuela? Y yo le decía, sí. ¿Quieres que pase el examen? Sí. Y entonces me decía, bueno, a la hora que vayas a dormir a tu hija, la duermes y lo que quieras que se aprenda para el examen al otro día, se lo lees en el oído, ¿no? Y yo decía, ¿será cierto? Y literal, la verdad es que sí, funcionó, ¿eh? Y entonces quiero entender que cuando nuestros hijos vienen los domingos con nosotros, vienen los miércoles, vienen a nuestra casa de refugio y nosotros estamos en la predicación y nuestros hijos pareciera que están en la resbaladilla o en la alberca o corriendo en el jardín, están escuchando la palabra de Dios. Y cuando tú no vienes ni siquiera a dejar que ellos jueguen acá, pues no escuchan, ¿no? Y fíjate que yo llevo luchando literal este último año con que mi hija pasa los fines de semana con sus abuelos y literal ella prefiere estar con los abuelos que venir acá, ¿no? Y cuando los pastores me dieron este tema, yo dije, ¿yo cómo les voy a hablar a los papás de que traigan a sus hijos si yo no he hecho lo que me compete, ¿no? En algún momento peleé porque ella viniera y pelear así, ¿no? Conflictuarme con sus abuelos, pero hubo una palabra que Dios me dio donde me dijo, no dejes de orar. Y ahorita vas a entender por qué la oración es importante para esta misión de cuidar a nuestros hijos. Fíjate que el tema de hoy no solo te exhorta o te invita a que seas parte de este equipo, sino te dice, te voy a hablar de 3 blindajes espirituales. Imagínate que te dicen, te voy a mostrar 3 cosas infalibles que no van a fallar. Dice, de alta protección para nuestras generaciones. ¿Cuántos quieren recibirlas? ¿Cuántos quieren recibirlas? Amén. Eso, muy bien. Fíjate, dice que la primera es la oración, lo que yo te estaba diciendo. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo no sé cuántos de ustedes han orado y cuando ven que no reciben, dejan de orar. Dice, la oración eficaz, la oración constante, la oración diaria, la oración en todo tiempo. Yo escuchaba a la pastora la semana pasada cuando decía, yo cuando mi hija empieza a llorar, yo lejos de pensar qué le pasa, yo oro. Señor, sea lo que le pase, pero que deje de llorar, sánala, Señor, si está enferma, cálmala, Señor, si, ¿qué es lo que tiene, no? O sea, hoy dice que la oración es uno de los blindajes más poderosos con los que podemos cubrir a la nueva generación. La oración tiene poder para proteger, para bendecir y ayudar a nuestras generaciones. ¿Y cuántos no queremos proteger a nuestros hijos? ¿Cuántos no queremos bendecir a nuestros hijos? ¿Y cuántos no queremos ayudar a nuestros hijos? Y yo quiero decirte que si hoy tú estás aquí, los estás protegiendo, los estás bendiciendo y los estás ayudando a que lleguen a esa meta, a que lleguen a ese lado del campo intactos. O sea, tú estás bloqueando todos esos dardos incendiados para tu familia, tú estás bloqueando todo ataque del maligno para tu familia. Ojo, aunque no lo pareciera. No esperes a que esa palabra que dice nuestra pastora Lili, ¿qué prefieres? ¿Llegar a Dios por amor o por dolor? Y a mí me quedó clarísimo. Yo tuve la oportunidad de quedarme en una congregación por amor a mi hija,
pero no me fue suficiente y tuve que irme y regresar con un diagnóstico de muerte para decir, no quiero dejar a mi hija huérfana. Lo hablaba con la mamá de una de mis pacientes que hoy está aquí, cuando perdió a su hermano hace 15 días, ¿no? Y su mamá no había querido venir a la congregación. Y cuando fallece su hijo y regresa, yo lo único que le dije, ve a la congregación, escucha la palabra de Dios. Y Dios le tenía ese mensaje, dice, Dios no se equivoca. Dios tenía un mensaje de amor y de vida para ella. Y Dios fue muy claro, quien no se acerca a mí, ¿no? Si no se acercan a Dios, lo único que va a haber es muerte. Y hoy para mí ver a su hija aquí sentada, aún con la pérdida de su hermano, aún con esa duda de su mamá, aún con su propia familia, ver el ataque del maligno, ¿no? de esa incredulidad que hay, para mí es Dios obrando. Porque yo sé que el que ella permanezca y el que ella ore y esté, va a hacer que su mamá llegue acá. Y yo cuando ayer le escuchaba en una sesión, yo decía, Dios está haciendo lo que no habías hecho anteriormente. Abrir tu corazón. Entonces, dice, la primera, a mí me queda claro algo. Cada oración es escuchada. Y cada oración es contestada. No cuando nosotros queremos, pero que Dios te contesta, ¿no? Dice, pero ¿por qué así? Pero te contestó. Fíjate que yo en esta lucha que he tenido este último año con respecto a mi hija, yo he orado mucho porque ella venga, porque ella decida asistir, porque yo sé que le gusta, porque sé que le apasiona, pero ella se siente dividida, ¿no? Y yo llegué por un momento a pensar que Dios no me estaba escuchando, y viene el 10 de mayo. Mi hija me hace una carta, literal me regaló una carta, y en su carta hasta el final venía un versículo bíblico donde decía, no sé qué versículo sea, pero no lo recuerdo, pero decía, entre todas las mujeres, o de entre todas las mujeres buenas estás tú, la mejor eres tú, Alex. Y para que mi hija, y le dije, oye, yo dije, ¿no? ¿Quién le dijo ese versículo? Y dije, seguro fue Osiris. Y me dijo, no mami, yo lo busqué en TikTok. Y literal, no veo su TikTok y hay muchas cosas de influencers cristianos y veo que buscan, ¿no? Y veo que se involucra y digo, Dios me está escuchando. Yo quisiera que mi hija estuviera aquí al lado mío, que se sentara a escuchar y no diera lata las 2 horas que dura la prédica, pero Dios me está escuchando. Dios está haciendo algo en su corazón. Dios está cuidando su mente, cuidando su vida, ¿no? Pero no de la forma en que yo quisiera, ¿no? Fíjate que mi primera promesa fue, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Mateo 11:28. Vengan a mí, todos los que estén cansados. Y esa promesa ha sido mi rema durante estos ya 2 años y meses que llevo en la congregación. Y dice, todos tenemos que ser los intercesores. ¿Qué me hizo sentirme cansada cuando yo llegué por primera vez al camino a casa? Querer darle una vida a mi hija fuera de Dios. Querer darle a mi hija la vida que tenía cuando su papá vivía. ¿Cómo era su vida? De lujos, de viajes, de cosas caras. Pero Dios no estaba dentro de la vida de mi hija. Imagínate el día que tuve que escuchar cuando una pastora me dijo, es que tú sabes qué tuvo que pasar para que te acercaras a Dios. Tú sabes qué tuvo que pasar para que tu hija conociera de Dios, y yo no, la muerte de su papá. Porque me hizo la otra pregunta, ¿tú crees que si tu esposo no hubiera muerto, tú hubieras llegado a Dios? Y le dije no. Ese fue el precio que tuvo que pasar, que tuvo que pasar esto, ¿no? Y dice, cuando habla de una intercesión, para mí, cuando habla de que tienes que interceder por esas nuevas generaciones, para mí me queda claro que es una conexión con Dios.
¿Cómo quiero que mi hija o que mi hijo llegue al camino de Jesús si yo no me involucro, si no hay una conexión constante, una conexión directa? Hoy mi hija sabe que todos los domingos a estas horas ni dice, mami, ni te mando mensaje porque sé que no me vas a contestar porque estás en la iglesia, ¿no? Luego ve las historias de la Paz Lili o de Paz Diana y me dice, oye, no te vi en el video de la iglesia, ¿dónde estabas? Le digo, mami, sí estaba, pero no salí, ¿no? O sea, para ella es importante que yo esté aquí. ¿Qué ejemplo le voy a dar a mi hija? Dice, en la Biblia vemos que vimos a Job pidiendo a Dios por sus generaciones. Esto está en Job en Job 1, capítulo 1, versículo 5. Y dice que Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que le perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Entonces yo me imaginé esa situación donde digo, bueno, Job los llamaba, y hacía toda una ceremonia para pedirle perdón a Dios. Imagínate, yo me imagino así como que una fiesta, ¿no? Sí, perdóname, Señor, por lo que hicieron cada uno de ellos, ¿no? Y dice, y se levantaba muy temprano y presentaba a Dios. Y fíjate, a mí me impactó cuando dice, una ofrenda, ¿por qué? ¿Por todos? No. ¿Cada dos? No. Dice, una ofrenda por cada uno de sus hijos. Y ahí yo dije, Señor, gracias porque solo tengo una hija. Que hay pobres de los que tengan tres, ¿bella? Dice, por cada uno de nuestros hijos. Y es que Dios prácticamente no nos dice, pues, si vas a estar conmigo, pues ya no vas a pecar. No, Dios sabe que somos pecadores, porque déjame decirte que aunque yo asisto a la iglesia, aunque yo hablo con mis pastores, aunque sirvo a Dios, hay veces que sigo pecando. Pero con esto me dice, y me queda claro, o reafirmo esta palabra, donde dice, hizo una ceremonia y ofrendó por cada uno de sus hijos por lo que habían pecado, por lo que habían hecho. Pero para yo ofrendar por lo que mi hija ha hecho, que a veces yo digo, imagínate, ¿quién va a pensar que tu hija, no? Lo que unos piensan, mi hija no peca, ¿no? Mejor ofrendo por lo que yo hago. Y así aseguro el bienestar de mi hija, ¿no? Dice, para Job el interceder por sus hijos era un hábito constante. ¿Y alguien sabe el significado de constante? ¿Cada cuándo comemos? ¿Hay alguien que no coma a diario? Díganme cómo le hace burrillo. ¿Cada cuándo dormimos? Si no dormimos, al otro día estamos dos. ¿Cada cuándo descansamos? Tenemos que descansar. ¿Cada cuándo trabajamos? Los que no trabajamos, ¿qué pasa? Pues no, ¿verdad? No hay con qué. Por aquí tengo a alguien que bueno, cuando yo la conocí era muy disciplinada en el ejercicio y ella todos los días, ¿no? Dice, tengo que ir al ejercicio, o sea, y si es constante. Es un hábito constante, es un hábito diario. Y así como comes, duermes, trabajas y no sé qué otro hábito tengan que tenemos que hacer, ¿no? Dice, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que tener una conexión con Dios acerca de nosotros, de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestras generaciones. Si el día de mañana queremos bloquear esa jugada, tenemos que interceder constantemente. A veces parece agobiante, ¿no? Yo decía, no, pues si escucho el devocional ya no tengo que orar, pues ya oré, ¿no? No, o sea, busca a Dios en todo tiempo, ¿no? No, pues hoy es domingo, pues hoy no oro, ¿no? Es constante. Dice, tenemos que orar por nuestras generaciones aún antes de que lleguen a esta tierra. En la Biblia vemos a una madre llamada Ana, y esto se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27, donde dice que
esta mujer, Ana, oraba por su hijo Samuel, aún antes de que él naciera. ¿Y cuántas mamás aquí hay, cuántas chicas o mujeres que quieren ser madres futuras, no les gustaría que les aseguraran el bienestar de su hijo? Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este niño oraba. Yo tengo 2 amigas en la congregación que me dicen, tú no sabes cuántas oraciones contestadas vi cuando tuve a mi hijo en mis brazos. Dice, Dios te da lo que pides. Si tu hijo está enfermo, si tu hijo... Yo he orado por Camila hasta cuando tiene una presentación de teatro, que luego siempre la riega. Le digo, ay, ensayas tanto y te pones nerviosa, ¿no? Yo oro hasta cuando va a presentarse al teatro. Dice, quizás ya nacieron muchos, ora por ellos, pero hay otros que vendrán en los próximos años. Comienza a orar por ellos desde ahora. Y fíjate qué tan importante. Imagínate si blindamos a las generaciones que ya están, pero blindamos a las que vienen. Hace poco hablábamos en la iglesia con algunos amigos de acá y decían que últimamente, no sé si ustedes han visto redes sociales, pero literal todo este movimiento cristiano de alabanzas, de incluso ya hasta corridos, ¿no? Cristianos y demás, lo han hecho una moda. Y yo decía, ¿por qué no? Es para ganarse a esas generaciones próximas. Es para rescatarlos, ¿no? De todo eso que nos advierte Dios que puede pasar si no. Dice también aquí, levanta tus manos, y quiero que lo hagas conmigo, levanta tus manos. Y repite, bendigo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos y a todas mis generaciones. Y a todas mis generaciones. Y a todas mis generaciones, en nombre de Jesús, que se ha hecho así. Y dice que la oración tiene un poder profético. ¿Aquí hay algún tatarabuelo que levante la mano? Pues no. ¿Aquí hay algún bisabuelo? Pues no. Pero ya estás bendiciendo a esos bisnietos y a esos tataranietos. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declaré lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse, que voy a declararles lo que va a suceder en un futuro. Y yo te digo, si tú hablas con tus hijos de Dios y oras por su futuro, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que sea su futuro para ellos? Venidero, abundante, maravilloso y perfecto. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Pues nada más porque lo dice Dios. Y yo te voy a decir una cosa, ¿cuánto te cuesta orar? $1,000,000, $5,000 pesos. ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta tomarnos un momento, unos minutos? Porque yo no sé ustedes, pero yo cuando oro pongo alabanzas y las alabanzas que me gustan duran como 7 minutos, ¿no? Y pues ahí está uno dándole a la oración. Fíjense, me encanta porque dice, vengan porque voy a profetizar sobre ustedes. Y yo no sé cuándo hay un evento que va a venir algún pastor de fuera, o incluso cuando hablan de estas noches de adoración o noches proféticas, y te hace la invitación nuestros pastores y llega la invitación al grupo y tú dices, te empiezas a preparar y planeas toda tu tarde o la fecha en la que vas a venir, que tienes que venir, y cuando te hablan de profecía y cuando estás aquí puesto de pie y el pastor se acerca a ti y luego te dice por tu nombre, Liz, o por tu nombre, Cris, o por tu nombre, Irlanda, te emocionas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Ya dices, desde que dijo mi nombre, algo tiene para mí. Y cuando empiezan a decir, ¿y tus hijos? Dices, ya. O sea, ya no me importa que a mí no me toque nada, pero a mis hijos que les toque todo, ¿no? Valió la pena, ¿no? Yo entiendo aquí, valió la pena.
Ha valido la pena. Yo no sé cuántos, antes yo venía, no de tan lejos, de Ixtapaluca, pero aquí se cerraba horrible pasando la caseta. Y literal eran como 35 minutos de tráfico. Y yo decía, ay no, mejor me doy. Y no había retorno, o sea, gracias a Dios no había retorno porque me hubiera regresado, ¿no? Pero tenía que llegar. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el cansancio, valió la pena el pleito que me eché, ¿no? Por venir, porque a mí me tocó ser de esas que tenía que pelear, discutir para poder salir de casa. Valió la pena, porque hay una palabra desatada sobre la vida de tus hijos. Es tiempo de que oremos proféticamente sobre nuestras generaciones. Y yo hace días que he orado porque, como reafirmando esa visión que Dios me dio, ver a mi hija el 10 de mayo, y créanme que para mí un regalo, no hubo regalo más bonito que verla adorar a Dios acá. Verla con los ojos cerrados, verla cantando, verla con un micrófono, es como un tráiler de lo que Dios puede hacer en su vida. Y si lo puede hacer con mi hija, yo estoy segura que lo puede hacer con uno de tus hijos. Dice en Primera de Crónicos, capítulo 29, versículo 19, cuando David oró por su hijo Salomón, dijo: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Fíjate, dice: dale a mi hijo un corazón perfecto. Sabes, yo mucho tiempo viví angustiada porque en el corazón de mi hija se albergaba resentimiento para mí, porque me faltaba tiempo, porque no le dedicaba la suficiente atención, porque no estaba de la manera en que a ella le gustaba. Yo mucho tiempo le pedí a Dios porque le diera un corazón noble, un corazón seguro, y lo sigo pidiendo. Yo siempre en cada petición de mi sobre, cuando diezmo, le digo: Señor, obra en el corazón de mi hija, ablándalo, hazla una hija buena, una hija amorosa. Y también habla de esa edificación de la casa. Fíjate que ahorita hablábamos de ponle un precio prácticamente, ¿no? Y si tuvieras que pagar porque te aseguraran el bienestar de tu hijo, ¿cuánto pagarías? ¿Cuánto serías capaz de pagar? ¿Cuánto serías capaz de dar? Hay cosas que en alguna ocasión escuché: a veces das y nunca piensas cuándo lo vas a recibir. Yo quiero decirte, justo hoy antes de venir para acá, Dios habló y veía una historia de una amiga que ponía día con la familia, y a mí me conmovió mucho porque yo a esa amiga la vi orar muchas veces por sus hijas, y verla que hoy puede compartir esa historia, para mí es: Dios es grande. He conocido amigas aquí en la iglesia cuando dicen: es que mi hijo me golpeó, y después verlas tomadas de la mano entrando a la iglesia con su hijo, con su hija. Para mí es: Dios es grande, Dios existe, Dios contestó esa oración. Y si puedo hacerlo con ellas, también puedo hacerlo contigo. Dicen en esta parte que me encantó, cuando dice: yo he hecho preparativos. Dios ya preparó el día, Dios ya preparó el tiempo, y Dios ya preparó cómo va a ser. ¿Tú crees en Dios? ¿Cuántos de aquí creen en Dios? ¿Cuántos de aquí creen en la palabra desatada, en la promesa que ya han recibido? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he recibido la misma promesa como 5 veces. Y digo, es Dios diciéndome: va a pasar, va a pasar, va a pasar, ¿no? Y digo, luego hasta, digo, ay, esta ya me tocó, saco otra y me vuelve a salir la misma. Digo, es Dios. Dice: seamos los intercesores número 1 de nuestras generaciones, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestra oración es valiosa, nuestra oración es poderosa. Entonces, ¿cuál es ese primer blindaje de este tema de hoy? La oración. Vamos con el segundo,
que es el temor a Dios. Y dice, hoy, en esta parte del temor a Dios, literal, yo me puse a temblar, porque sabemos que vivimos en un mundo lleno de perversión y maldad, donde solo el temor a Dios va a proteger nuestras generaciones, para que no se corrompan y vuelvan a viejos hábitos y a pecados que Dios ya había destruido. El temor a Dios, el temor a Dios es esta conciencia de la santidad, de la presencia constante de Dios y del juicio final de Dios. Fíjate que hay 3 palabras importantes. La conciencia. ¿Cuántos somos conscientes de que hay consecuencias a nuestros actos? Consecuencias graves, consecuencias caras. Lo hablamos hace unos momentos, de vida o muerte. También nos habla de la presencia de Dios. Y yo creo que si hoy tú estás aquí, es porque has sentido la presencia de Dios en tu vida. Es porque en algún momento, cuando te sentiste solo, cuando te sentiste cansado, cuando te sentiste abatido, Dios se hizo presente en tu vida. Cuando yo sentí que literal me arrancaban de los brazos a mi hija, cuando yo sentí que su abuela me la podía quitar, Dios se hizo presente en mi vida. A través de amigas de la congregación, a través de mis pastoras que me invitaron a un domingo de Pentecostés, si no mal recuerdo. Y crucé la puerta y dije, no la quiero perder. No quiero llegar a ese juicio final sin ella. Porque en ese juicio final me dice que Dios me va a pedir cuentas sobre la vida de mi hija. Hoy yo te invito a que hagas un acto de conciencia en tus hijos, que les digas, Dios es santo, Dios es bueno, Dios siempre te ve, pero Dios siempre va a estar también a tu lado. Y mientras yo sea tu mamá, mientras yo sea tu tía, mientras yo sea tu abuela, Dios entre Dios y yo va a haber una conexión por ti. Pero también, antes de que a ellos les quede claro que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios siempre nos ve y que Dios siempre va a estar para ellos, te voy a decir algo, a los que les tiene que quedar más claro es a nosotros. ¿Cómo le vas a enseñar algo que tú no sientes? ¿Cómo los vas a hacer que vean algo que tú no ves? ¿Y cómo los vas a hacer vivir en su presencia si tú y yo no vivimos en la presencia de Dios? El temor a Dios nos enseña que hay un impacto generacional. El temor a Dios nos enseña que tenemos que mantenernos, en el camino del Señor, y tenemos que poner en práctica lo que es justo y lo que es recto. Dice en Génesis 18, capítulo 18, versículo 19, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Dice, Señor, si yo te sirvo, si yo vivo afín a tu palabra, si vivo en el camino del Señor, Él va a cumplir todo lo que me ha prometido. ¿A alguien de ustedes Dios no le ha prometido nada? No, a todos nos ha prometido nada. A todos nos ha prometido todo, Dice, Dios anhela que nos instruyamos a nuestros hijos y le mostremos el camino del temor a Dios. Fíjate que hay algo aquí que me impactó mucho cuando decía que tú le puedes dejar bendición o maldición a tus hijos. Les puedes dejar un tesoro o les puedes dejar una condena. Les puedes dejar un tesoro y les puedes dejar deudas. ¿Tú qué le dejarías a tus hijos? Es una herencia hermosa, ¿no? Imagínate que le fueran a cobrar a tu hijo lo que él no se gastó. Pues qué feo, ¿no? Fíjate que el temor a Dios es lo que ayudará a nuestros hijos a no destruir sus vidas y perder lo que Dios les confía. El temor a Dios. Lo peor que nos puede pasar como padres o madres es ser permisivos,
Es evitar una confrontación, una plática incómoda o un momento desagradable. Y el miedo que yo creo que tenemos como papás es: tengo miedo a que mi hijo me odie o ya no me quiera o no quiere estar conmigo. Pero Dios también te dice: puedes ser luz para tus hijos, no oscuridad. Hay un dicho, ¿no?, por ahí que dice: eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y yo a todo el mundo le caigo bien, ¿no? Y mi hija así como que luego se me queda viendo. A veces, aquí anoté, ¿no?, que a veces hasta nos da miedo que nuestros hijos hablen con los pastores, ¿no? Porque a veces yo le digo: no, yo llevo a Cami a la escuela todos los días y le hago su lunch, ¿no? Y, o sea, de 5 días, pues 3 sí, ¿no? Y Camila: no es cierto, mamá, el martes no me mandaste lunch. Y los pastores me voltean a ver así como que, a veces hasta miedo nos da, ¿no?, que nuestros hijos hablen con los pastores. Fíjate, dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12: los hijos de Eli eran hombres impios y no tenían conocimiento de Jehová. Impio, sin piedad, sin reverencia, sin temor a Dios. Eso es lo que significa impio. Dice que es una persona que carece de religión, devoción, o que muestra desprecio a las cosas sagradas. Y yo creo que eso es lo que menos queremos: que nuestros hijos estén alejados de Dios, que nuestros hijos vivan condenados y que rechacen las cosas sagradas y hermosas que Dios tiene para ellos. Yo quiero decirte algo y incluso hasta lo remarqué aquí en las anotaciones. Tú no puedes ser cómplice del pecado de tus hijos, sino el enemigo del pecado de tus hijos. Familias, dejemos de incurrir a nuestros hijos, dejemos de normalizar lo que muchas veces nuestros hijos hacen. Sé el enemigo de esos pecados, sé parte de este equipo del que te hablo, para que no nos hagan una anotación en el campo, para que puedan ir limpios y se cumpla lo que Dios tiene para ellos. Yo quiero terminar diciéndote este último blindaje. Si tú blindas a tus hijos con oración, blindas a tus hijos con el temor a Dios, y no solo a tus hijos, sino a todas las generaciones, yo te voy a invitar a que también los blindes con la palabra de Dios. La palabra de Dios inspira. La palabra de Dios es la absoluta y la única verdad. Nada más. Y yo digo, si Dios escribió que era pecado no bañarse, yo creo que hay un sinfín de bendiciones para ellos. Pero somos nosotros quienes los tenemos que llevar de la mano. Hay un mundo de ideologías torcidas, pero la palabra de Dios es un blindaje poderoso para ellos. La Biblia dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La niñez es una ventana de oportunidad para sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez han sembrado algo, pero yo sí. Y para sembrar algo tienes que preparar la tierra. Para depositar la semilla tienes que preparar la tierra. Y una vez que la semilla está dentro de la tierra, tienes que cuidarla constantemente. Y si tú te pones a analizar todo lo que hablé anteriormente, hablamos de prepararlos, de invitarlos, de cuidarlos, hablamos de traerlos, pero también hablamos de ser constantes. Muchos dicen que imponer una religión está mal, pero yo te diría, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que lo malo es malo, que lo bueno es bueno, que la luz es luz y que las tinieblas
son tinieblas. Y en mi caso, yo le tuve que mostrar a mi hija que yo viví mucho tiempo en las tinieblas y que como resultado de esas tinieblas solo iba a haber muerte. Hoy puedo decirte que la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad, la palabra de Dios nos blinda del engaño, de la mentira, pero también de la ignorancia. Yo prefiero que el día de mañana mi hija me diga, eres una exagerada, a que desconozca lo que le puede pasar si camina fuera de la palabra de Dios. La verdad de Dios protege en totalidad nuestra vida. Y por eso es que Dios nos mandó a nosotros. Si tú resumes todo esto, orar no nos cuesta nada. Temerle a Dios nos cuesta todo. Y hablar de la palabra de Dios está al alcance de tu dispositivo móvil. Ya ni siquiera, porque luego se nos olvida, ¿no? La Biblia física. Y yo hoy quiero no solo hoy yo no quiero que esto quede como una tarea que tenemos que hacer por otros o por los más pequeños de casa. Yo quiero invitarte a que te veas como ese niño, el cual también tiene abiertas las puertas de los cielos. Que te veas frágil, que te veas temeroso, que quizás te veas solitario. Porque si tú no sientes la presencia de Dios, no vas a poder transmitírsela a nadie. Ni a los chicos, ni a los grandes, ni a nadie. Hoy yo te invito a que no solo formes parte de este equipo, sino a que potencialices tu fe, a que potencialices tu oración, a que potencialices y a que des mantenimiento a ese blindaje del cual también eres parte. Porque para ser discípulos, yo lo escuchaba en nuestra clase afirmando mis pasos. Para ser discípulos, primero Dios tiene que prepararnos. Y esta invitación es para eso también. Y yo quiero invitarlos, a los que son papás, a los que tenemos la bendición de ser padres, que se pongan de pie. Pónganse de pie. Y quiero probar tu fe un poco. Y para darle más emoción a esto, te voy a pedir que pases aquí al frente. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. A ver, sí, como está bien. Y quiero que cierres tus ojos ahí como estás. Estos que somos papás. Delante de nosotros, iglesia, están los que ya fuimos llamados, los que ya, ahora sí que ya no nos podemos echar para atrás. Los que tenemos desatada ya una palabra, pero dice por ahí, ¿no? Tenemos bendiciones en casa. Tú que estás ahí sentado, yo te voy a invitar a que hagas una oración por ellos. A que declaremos en nombre de Jesús y solo en el nombre de Jesús que ellos van a hacer esa conexión directa con Dios. Que antes de que tú puedas ir y transmitir el tema de esta noche, hoy Dios quiere hacerte ver como ese hijo, como ese niño, porque hoy la promesa con la que quiero quedarme y quiero que todos nos quedemos es que el cielo también está abierto para nosotros. Que cuando tú